5 de la tarde con 46 minutos. Ya les decía al inicio del programa que para nosotros, al menos acá en Chile en esta época, que nos digan que este 2015 es o fue el año más caluroso, la verdad es que no es difícil tratar de encontrarle una respuesta o más argumentos a esto, pero es absolutamente oficial. Desde Estados Unidos, la NASA y el NOAA entregaron esta confirmación ya oficial. Habían algunos antecedentes, pero está absolutamente confirmado. El 2015 ha sido el año más caluroso de la historia del mundo, desde que se hacen registros. ¿Qué es lo que incide y cómo se vienen además los próximos años? Es absolutamente efecto directo de este calentamiento global. Se lo preguntamos a Roberto Rondanelli, que es profesor asistente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro del Clima y Resiliencia CR2 de la misma universidad. Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Patricia, buenas tardes, bien, gracias. Gracias por estar con Radio Digital FM. ¿Sorprende esta aclaración o con estos antecedentes previos que teníamos solo viene a confirmar esto del 2015 como el más caluroso? No es tan sorpresivo, se sabía más o menos desde fines de año, desde agosto, septiembre, que podía ser 2015 el año más caluroso del registro. Uh-huh. De la historia del mundo, el mundo tiene harta historia y sí. El planeta tiene 4.560 millones de años. Sí, por eso desde que se hacen mediciones. Y en ese periodo la Tierra ha pasado por temperaturas mucho más altas que la de ahora. Uh-huh. Pero en lo que nosotros, desde que se inventó el termómetro y desde que tenemos registro de temperatura, claro, no había habido un año más caluroso que el 2015. Sí, ahora cada vez que uno habla de este concepto de altas temperaturas, cada vez que hablamos de extremos, siempre llegamos a este concepto de calentamiento global, que uno puede decir que está directamente relacionado. Sí, en parte sí, y en parte la explicación también tiene que ver con el Niño. El calentamiento global provee de una tendencia al aumento de la temperatura que es de más o menos 1 grado en los últimos 150 años, ¿ya? No suena demasiado, 1 grado Celsius. Sí. No suena demasiado, pero en el promedio global del planeta 1 grado Celsius es bastante, y eso es lo que ha aumentado la temperatura desde el año 1850 aproximadamente. Y ese aumento no es un aumento monotónico o que todos los años aumenta la misma tasa, sino que hay años en que aumenta mucho, otros años en que aumenta poco, otros años en que aparentemente no se ve ningún aumento. Y lo que había pasado en los últimos 10 años, más o menos hasta el 2014, era que no se observaba un aumento demasiado inclinado en esa pendiente de aumento de temperatura. Habíamos estado más o menos en una especie de valle, yeah, y no había aumentado la temperatura, pero a partir del 2014 y especialmente el 2015 se manifiesta de nuevo esta tendencia al aumento de la temperatura. Claro. Y la tendencia al aumento de temperatura se manifiesta también en conexión con el fenómeno del Niño, que es un fenómeno en que está involucrado la atmósfera y el océano, y en que parte del calentamiento del océano pasa a la atmósfera y se refleja en altas temperaturas atmosféricas, sobre todo en las zonas tropicales. Uh-huh. Ahora, cuando uno escucha estos antecedentes, Roberto, cuando, claro, es el más caluroso desde que se tienen este tipo de registros, pero también que en esto influye esta corriente del Niño, uno puede decir, por ejemplo, que se está marcando una tendencia y que definitivamente la temperatura en el planeta está subiendo, o siempre vamos a tener periodos de alta y baja. Y estamos pasando por un periodo de temperatura alta. Bueno, de acuerdo a lo que mejor sabemos, ¿cierto? La temperatura del planeta debe aumentar y el aumento de temperatura se debe en gran parte a la cantidad de gases invernadero que nosotros los seres humanos hemos puesto en la atmósfera desde que empezamos a ocupar el petróleo y los combustibles fósiles de manera generalizada. Eso es desde 1800 en adelante. Yeah. Esa cantidad de gases invernadero que hemos puesto ha aumentado la concentración de CO2 de la atmósfera desde 280 partes por millón que teníamos antes de que existiera la revolución industrial a 400 partes por millón que tenemos ahora. O sea, hemos cambiado la composición de la atmósfera del planeta, y en ese cambio de composición necesariamente implica un aumento de la temperatura.
Entonces, la pregunta en realidad es, ¿cuánto va a aumentar la temperatura? No tanto si es que va a seguir aumentando o no. Sabemos con bastante certeza de que la temperatura del planeta debiera aumentar. La pregunta es ¿cuánto? ¿Va a aumentar 1 grado en los próximos 50 años o va a aumentar 3 grados? Y eso es donde está la incertidumbre todavía, porque si aumenta 1 grado, llegamos a los 2 grados, las cosas andan más o menos bien. Yeah. Obviamente hay mucho impacto, pero el impacto no es tan severo sobre el planeta, ni los ecosistemas, ni el océano, etcétera. Pero si la temperatura aumentara 3 o 4 grados o 5 grados, ahí los impactos serían muy, muy grandes. Un aumento de la temperatura media del planeta de 5 grados es una cosa bastante drástica que uno le está haciendo al planeta. Zonas del planeta se vuelven casi inhabitables, ya por el calor. Aumenta el nivel del mar, etcétera, etcétera. Hay una serie de consecuencias. Entonces, lo que se intenta es evitar llegar a ese nivel de calentamiento, claro, con todas las incertidumbres que hay en esta proyección del aumento de la temperatura. Ahora, ustedes me refiero a los científicos en general, ¿trabajan sobre la base o hay hipótesis o tienen identificados los lugares que podrían desaparecer? ¿Se hacen proyecciones con respecto a ese tipo de cifras, de números? Claro, eso es lo que hacen los científicos todo el tiempo. Entonces ¿Y cuáles, por ejemplo, son los lugares que correrían más peligro? Sí, bueno, uno juega con los modelos y, por ejemplo, uno en el computador uno puede jugar, ¿cierto?, a ser un poco Dios o los seres humanos y aumentar la concentración de CO2 muchas veces, por ejemplo, a 1000 partes por millón, a 2000 partes por millón, y ver cuál es el resultado de eso. ¿Cuál sería el resultado en temperatura de quemar todo el petróleo que hay disponible en el planeta de una sola vez y poner ese CO2 en la atmósfera? Cuando uno hace ese ejercicio... ¡Ay, qué terrible el ejercicio! Es terrible, sí, claro. La temperatura promedio del planeta aumenta como 10 grados, más o menos. Uf. Y, por ejemplo, Sudamérica, partes grandes de Sudamérica, Brasil casi completo se vuelve inhabitable. Y uno piensa entonces, bueno, ¿y dónde va a ir toda esa gente que vive ahora en Brasil? Probablemente se van a venir a Chile, porque Chile todavía mantendría temperaturas relativamente agradables, aún con un aumento de temperatura de 10 grados, porque el aumento de temperatura no es homogéneo en todo el planeta. Y curiosamente, a lo largo de la costa chilena, sobre todo en el norte, la temperatura, en vez de aumentar, ha estado disminuyendo en las últimas décadas. ¿Y ese es un fenómeno que tiene explicación por...? La explicación no es tan clara todavía, eso es materia de discusión científica, pero la evidencia es más o menos clara de que la temperatura ha disminuido a lo largo de la costa. No así en los valles, por ejemplo. Claudia Villarroel, una colega de la Dirección Meteorológica, mandaba hoy día un email en donde mostraba que, por ejemplo, para Santiago el año 2015 sí fue el más caluroso en el registro. Es decir, las ciudades en las zonas interiores de Chile central y de Chile y del norte de Chile aparentemente siguen esta tendencia global de que el año 2015 fue el año más caluroso. Pero, por ejemplo, estaciones como La Serena o Valdivia no era el año más caluroso el 2015 ni lo fue. O sea, esta tendencia que es global, si uno la aterriza ahora a ciudades en particular de Chile, no necesariamente es cierta. Ahora, ¿queda algo que se pueda hacer a nivel individual? Ni siquiera estoy hablando como de decisiones a nivel país, sino lo que puede hacer cada uno. Hay distintas visiones, ¿cierto? Yo pienso que al final la responsabilidad sigue siendo individual. Sí. Y al final reside siempre en las personas. Hay otra gente que piensa que son los gobiernos los que tienen que llevar la iniciativa. Pero, por ejemplo, yo sé, la gente, si tiene dinero, le gusta ir a Europa y conocer las grandes obras de arte, ¿cierto?, del Renacimiento. Un viaje transatlántico es por ejemplo, una forma de emitir CO2 muy intensa para una persona. Una persona humana que viaja y que se sube a un avión transatlántico emite muchísimo CO2. El transporte explica una buena parte de la cantidad de CO2 que emitimos como seres humanos. Y por supuesto,
hay una serie de actividades humanas en que nosotros de manera natural emitimos CO2. Entonces, disminuir las emisiones de CO2, disminuir las emisiones de combustibles fósiles suena complejo. Alternativo a eso es desarrollar tecnologías para capturar el CO2 que ya fue puesto en la atmósfera, ¿ya? Y eso todavía es un poco ciencia ficción, sí, pero eventualmente, si surge la necesidad y el planeta se ve en peligro, es posible que la gente, o haya los incentivos para que la gente desarrolle tecnologías para tomar el CO2 de la atmósfera y ponerlo en otra parte, pero como de manera de volver a una situación anterior a la situación que tenemos ahora. Pero como tú lo señalas, yo creo exactamente lo mismo. La responsabilidad de esto es absolutamente individual y para eso sí se pueden hacer cambios que parten literalmente desde la casa. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Que estés muy bien y muy buena tarde. De nada, gracias Patricia. Gracias. Chao. Roberto Rondanelli, profesor asistente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro del Clima y Resiliencia CR2.